o a nivel o a partir de este modelo del desarrollo humano, que es el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, ¿ya? Ustedes bien saben que hay una serie de situaciones, hay una serie de elementos que, que van a propiciar o van a impedir el desarrollo de una persona, ¿ya? Y por tanto esas barreras, esos elementos que son obstáculos, también nos van a permitir identificar en qué medida o con qué intensidad los actores, en función de aquellos elementos o del nivel de interacción y de la calidad de interacción que tenga un individuo, van a permitir favorecer o no este desarrollo. Bueno, este modelo ecológico, de lo que vamos a ver hoy día, parte de la lógica que es el desarrollo humano, surge a partir de una serie de elementos que van interactuando, ¿ya? Y por tanto, este modelo ecológico lo que nos va a permitir también es entender de que el ser humano no solamente se desarrolla por azar, no se desarrolla también única y exclusivamente por los elementos que son cercanos a él y que están en el perímetro de su estado de relaciones, sino que también recibe influencia a distintos niveles, ¿ya? Y niveles de relación y niveles de estimulación. En tal sentido, es importante que podamos visualizar bajo este modelo de anillos concéntricos que vamos a tener al ser humano en el centro. Y lo que nos dice este modelo de Uri Bronfenbrenner específicamente es que la familia es el primer centro y vínculo de relaciones y por tanto constituye el primer microsistema, ¿ya? Y por tanto también nos dice, ojo, la familia como elemento de desarrollo humano es la unidad básica funcional de este modelo ecológico, ¿ya? Y por otro lado también nos va diciendo, ojo, que el ser humano, si bien recibe información tanto de los padres inicialmente, al inicio de su curso de vida, luego a medida que se va desarrollando y va creciendo, también va recibiendo otro tipo de estimulaciones. Y luego, bueno, divide estos anillos concéntricos en un microsistema, en mesosistema, en un exosistema y en macrosistema. Y en cada uno de estos elementos, estos anillos concéntricos que vamos a ver hoy día, se van a dar cuenta que tenemos actores que influyen en mayor o menor medida, pero que de igual manera influyen, ¿ya? Y por tanto, a nivel del macrosistema tenemos la propia cultura y en ese nivel también, de una u otra manera, el nivel cultural, el nivel valórico también, incluso el nivel moral también va influyendo en la persona, de una u otra forma. En el grupo anterior al principio señalaban, bueno, y esto va a propiciar un desarrollo integral, eso va a depender también de cada contexto o cada ambiente en el que cada sujeto se pueda desarrollar, ¿ya? No son condiciones sine qua non, no son directamente proporcionales, ¿ya? Y por tanto, acá nos vamos a dar cuenta de que efectivamente cómo los entornos en los cuales el individuo, cada uno de nosotros se ha desarrollado, nos ha ido dando la posibilidad también de una mayor estimulación. Fíjense ustedes también que hay algunos estudios a nivel internacional que te indican que incluso la capacidad de lectura de un niño puede establecer también la posibilidad de mayor éxito académico a lo largo del tiempo. Pero que es a nivel de lectura que tenga el niño, es decir, leer en una cantidad de tiempo una determinada cantidad de palabras, viene determinada incluso por el nivel de respuesta que entreguen los padres, madres o el tutor responsable del niño. Por tanto, no necesariamente, y esto no necesariamente está asociado también al nivel cultural y al nivel de desarrollo educativo de los padres, porque además también viene otro elemento ahí que es el índice o la capacidad de respuesta o el índice de responsividad. ¿Qué nivel de respuesta tiene el papá con respecto a un sujeto para que éste se vaya desarrollando? ¿Ya? Por tanto, no necesariamente esto nos va propiciando oportunidades de desarrollo integral o biopsicosocial, como seguramente ustedes ya han escuchado a lo largo de la formación, ¿ya? Y hoy día nuestro propósito es que vayamos comprendiendo cómo este modelo ecológico, entre el rol principalmente de la familia y la escuela, nos van a ir permitiendo comprender que el ser humano se desarrolla y que por tanto los procesos educativos van a depender no solo de estos dos actores, sino que de elementos que son mucho más grandes. Y ahí queremos llegar al concepto de política, o sea, cómo la política educativa también ha ido transgrediendo estos elementos de desarrollo que van determinando nuestro actuar como profesores y como profesores de educación física, y que luego va transgrediendo también de manera direccional también a nuestros niños o niñas o jóvenes o personas con las que interactuamos, ¿ya? La presentación de hoy día la va a hacer Rosita,
Así que cualquier cosa, lo importante es que vayamos generando un diálogo, ¿ya? Y cualquier pregunta, por favor, interrumpen. Yo voy dando algunas ideas también a lo largo de la presentación, ¿ya? Profesora. Profesor. No, sí, antes que todo, decir que esta unidad eh, va a poder explicarnos muchas cosas y también es una unidad y un contenido que se puede discutir mucho, que se puede compartir muchas experiencias desde ustedes como sujetos que se están desarrollando y también como sujetos que van a ser, y ya son en verdad, profesores en formación, tal como lo fui yo y lo es el profe. Y entonces lo que hay que entender antes de poder plasmar un modelo ecológico en el aula, hay que entender primero lo que es paradigma ecológico. No me mueve la diapositiva, ahí sí. Entonces lo que vamos a ir, como el paso a paso va a ser lo siguiente, vamos a entender primero lo que es un paradigma ecológico, cuáles son los principios de la ecología más bien, y cómo esto lo podemos ir aterrizando en la escuela, en el ámbito educativo y posteriormente, más específicamente, en el aula de nuestra disciplina, ¿ya? Entonces, primero me gustaría saber si es que alguien sabe o qué es lo que entienden además de esta definición por ecología. Si alguien quiere dar su opinión, un comentario al respecto, bienvenido sea, aquí pueden interrumpir. La idea es que conversemos más que expongamos contenido. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo por lo que entiende de ecología? ¿No? Ya, voy yo entonces. Lo que dice la ecología es que hay una relación permanente y continua con los elementos de nuestro entorno, de nuestro ambiente, ¿ya? Eso como a modo general, como modo global principal, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un paradigma? ¿Alguien ha escuchado, supongo que ya han escuchado lo que es el paradigma, en otras asignaturas más adelante lo van a especificar más, pero el paradigma viene a ser una forma de entender o de explicar o de ver una realidad. ¿Quién no se ha preguntado ante cualquier fenómeno, ante cualquier experiencia, por qué sucede ese fenómeno? E intentar explicarlo de cierta forma. Eso es lo que hace un paradigma. Un paradigma viene a ser una forma de ver la realidad. Ya hay distintos paradigmas según distintos como tópicos. Hay paradigmas investigativos, hay paradigmas educativos, etc. Y lo que hace el paradigma ecológico específicamente es explicar los fenómenos desde los principios de la ecología, es decir, yo explico el fenómeno, pero desde la relación que hay entre los elementos del entorno y que el fenómeno entonces es una consecuencia de esas relaciones de esos elementos, ¿ya? Y por lo tanto lo que nos viene a decir específicamente en el desarrollo del sujeto, en el desarrollo humano y su evolución más bien, es que nosotros no nos desarrollamos porque sí, no nos desarrollamos por sí solos, somos la consecuencia y nos vemos influidos por relaciones de nuestro entorno, de elementos, de actores, de niveles, como mencionaba el profe, de estos anillos concéntricos, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que entender primero? Es que estos fenómenos son indivisibles y lo que plantea acá es que el ambiente es vital. Como primer principio, el ambiente es vital, porque hay variables que intervienen y estas variables que intervienen en el ambiente, segunda como parte principal es que no son azarosas. Lo que decía anteriormente, que nosotros no nos desarrollamos porque sí, porque nada es al azar, porque aquí hay relaciones intencionadas que influyen en nuestro desarrollo como sujetos y después vamos a ver más adelante que influyen sobre todo en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, como les mencionaba, lo que intenta explicar este paradigma es establecer una consecuencia entre el fenómeno y su naturaleza, es decir, cómo este fenómeno es como es debido a su entorno, debido a la relación de ciertos niveles, debido a la influencia de ciertos actores. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Me van preguntando nomás, chicos, o van en el chat interrumpiendo, como gusten. Yo tengo una duda. ¿Quién habla por ahí? ¿El fenómeno se refiere, a qué se refiere con fenómeno? ¿Al sujeto? Al fenómeno, en este momento, al ¿En el desarrollo contexto? del sujeto, al desarrollo evolutivo, al Ah, desarrollo ya, humano. ya. Gracias. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver como desarrollo de su proceso de aprendizaje, su evolución, más que nada. Yo tenía una pregunta que era sobre los anillos,
que justo se me cayó el internet y dejé hablando solo al profe. Entonces no sé si podrían como hacer una breve explicación de eso que quedó un poco colgada. Lo vamos a ver en las láminas siguientes, Ignacia, ¿ya? Así que no se preocupen. Ah, ya. Ya, El profe Ya, está anterior es haciendo gracias. una intro. una introducción nomás, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Una quebrada, ¿ya? Ya, yo solamente, Rosita, Bueno, agregar con respecto a los ¿sí? ambientes. Ya ustedes el año pasado en desarrollo y aprendizaje motor, cuando veíamos también de qué manera hay algunos factores que pueden intervenir o no, tanto en el crecimiento, en el desarrollo, principalmente en este lado cuantitativo y cualitativo, veíamos también que el ambiente era uno de los factores que determinan. Y ya visualizábamos también que justamente es en el ambiente donde nosotros como profesores es donde podemos tener mayor interferencia o intervenir directamente en el desarrollo, en este fenómeno que es el desarrollo de un individuo, ya para que vayan haciendo este tipo de relaciones, ya, y todo lo que involucre también participar en este ambiente con todo el tipo de estimulación, buena o mala, sin hacer un juicio de valor con respecto a eso, de una u otra manera también va a interferir en este desarrollo, ¿ya? Sí. Por lo tanto, pasamos a ser como profesores, como dice el profe, variables que inciden en el desarrollo del sujeto, en el aprendizaje del sujeto y en fin, en su evolución, ¿ya? Lo que nos plantea esta imagen es a la familia, si se dan cuenta aquí hay parientes, ¿no es cierto?, actores del grupo familiar, y plantea a la familia como la unidad constituyente principal y la unidad funcional de este modelo ecológico. ¿Ya? La familia viene a ser uno de los principales anillos concéntricos y que tiene estrecha relación con el desarrollo del sujeto. Ya si se dan cuenta ahí en las imágenes hay distintos tipos de interacciones, que más adelante les vamos a dar un nombre. Hay distintos tipos de interacciones que si bien dependiendo del nivel de estimulación, va, como decía el profe, a potenciar en mayor o menor grado el aprendizaje y el desarrollo del humano. Pero como aquí, tema importante es que la familia viene a ser la unidad funcional y constituyente del modelo ecológico. Yo creo que acá la imagen ustedes pueden como llevarla a su propia experiencia y cómo quizás pueden ir ejemplificando interacciones familiares que ustedes tuvieron y que se dieron cuenta que sí tuvieron un efecto en su desarrollo, no solamente desde la educación física, sino que su desarrollo como persona. Pueden ir haciendo ese juego mental, como ir reconociendo estas relaciones desde su familia con ustedes. Y acá empezamos a ver los anillos concéntricos, y si se dan cuenta, esta es una asignatura bilingüe, por eso está en portugués. No, esta imagen lo que hace es no solamente establecer como la relación o la configuración más bien de los sistemas ecológicos, de los niveles de los anillos concéntricos, sino que también nos grafica un poco los actores que hay dentro de cada nivel. Por lo tanto, Uri Bronfenbrenner plantea en su teoría que hay ciertos niveles, y está el microsistema, como decía el profe, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Si partimos desde lo más directo al sujeto, el sujeto puesto en el centro, ¿no es cierto?, con la familia, como veíamos en la imagen anterior, tiene al sujeto al centro y después empieza a abrir, ¿no es cierto? Y en esta apertura empiezan a aparecer diversos actores en cada nivel. Entonces, en el microsistema tenemos a la familia, ¿no es cierto? Y está distintos tipos de interacciones que se pueden dar en la familia con el sujeto protagonista con este fenómeno del desarrollo humano. Entonces está la familia y posteriormente está la escuela, los parientes, el barrio, ¿no es cierto? Los vecinos, los compañeros, que viene a ser el mesosistema. Si nos ampliamos un poquito más, está el exosistema, que viene a ser la institución pública, ¿no es cierto?, las organizaciones administrativas, que van a influir no directamente, pero sí como un efecto de cascada, ¿no es cierto?, al desarrollo humano, ¿ya? Entonces, aquí también está, no sé, los centros de salud, puede ser, los servicios públicos municipales, las organizaciones, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ya el macrosistema tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con los valores, con la religión. Acá se puede hacer un ejemplo muy bueno, o más bien diferenciador, entre el desarrollo evolutivo de un humano que quizás estuvo en una escuela católica, con el cual, comparándolo con alguien que estuvo en una escuela que no es católica, que tenía otra religión, o simplemente que era laica. ¿Ya? ¿Profesora? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? Sí, y eso tiene que ver principalmente en cómo van interactuando los mesosistemas también.
piensen ustedes, y ahora yo me iría más allá, me iría mucho más afuera también con respecto a este modelo. ¿Cuál es el modelo o cuál es la ideología económica que hoy día predomina en nuestro contexto nacional? ¿Cuál es el modelo económico que hoy día predomina? El neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿cierto? Y por tanto, si me voy a otro país, o a lo mejor de una tendencia más socialista, más comunista, seguramente ideológicamente existe otro modelo también que está influenciando. Fíjense ustedes ahora entonces, y cómo desde estos dos modelos, un modelo relativamente un poco más cercano, si vemos los modelos educativos cubanos, por ejemplo, o de corte socialista más bien, vean ustedes también cómo se van configurando las escuelas. Ahora, la siguiente pregunta también es para ustedes ahora, y ojalá se pueda generar una pequeña discusión, es en qué medida creen ustedes que, al menos a nivel del exosistema, cuando Rosita habla de la política, y en este caso lo que nos convoca es la política educativa, en qué medida ahí fue interfiriendo, en su caso, como escolares o como estudiantes de educación física? Piensen en algún ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente ustedes no estuvieron en la discusión. Yo no estuve en la discusión. Rosita no estuvo en la discusión, pero que de igual manera interviene en mi desarrollo como profesional o como estudiante, como profesor, profesora, etc. Se produjo un Profesor, efecto. ¿Sí? ¿puede ser el cambio en la malla curricular un efecto de la política como en la carrera? Ese es un ejemplo que tiene que ver con... Sí, Mire, bueno, esta cuestión es muy interesante, ese hermano. es bueno. Es muy Sí, interesante porque fíjense lo bien, es. hoy día los currículum, no son, vamos a diferenciar el plan de estudio, que es un lenguaje que se utiliza más en la universidad. Pero el currículum para tercero y cuarto año medio, que se modificó el año pasado en educación física, aunque ustedes no lo crean, va a interferir directamente en el plan de estudio de las carreras de educación física en Chile. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez que se construyen los planes de estudio, se modifican o se ajustan curricularmente, uno tiene que ir a mirar el mesosistema, el exosistema y el macrosistema para ver cuáles son los requerimientos del medio. Sí. Es Por lo tanto, sí, profe, No, por sí. favor, Rosita. Que por lo tanto aquí sí se hace súper interesante y súper importante y relevante y útil la contextualización. Eso es lo que también plantea este modelo. Eso iba a interrumpir nomás, siga. No, y por tanto se hace interesante esto, porque efectivamente, aunque usted no lo crea, como ciudadano común, y acá me voy a ir por otro lado, perdónenme pero cuando usted dice, no, hoy día no voy a ir a votar, no voy a votar. O sea, fíjense la importancia que tiene la participación ciudadana y política de cada uno de nosotros en cualquier situación. Independiente de que el año pasado el decreto ya estaba amarrado en el Consejo Nacional de Educación y el currículum ya era, y todos sabíamos que iba por un lado y por toda la parafernalia y todo lo que luchamos en la calle, independiente de eso ya se firmó el decreto. Pero de una u otra manera ustedes tuvieron una participación política en aquello, al menos en la discusión. ¿Ya? Y el rol, y fíjense bien, el currículum en cualquiera de sus formas tiene una dimensión que es política. No partidista, ojo, no estoy hablando de una tendencia partidista, sino que de una tendencia política, y en definitiva todo es política, chiquillos. ¿Ya? Y estos elementos de una u otra manera influyen directamente en el individuo, en cada uno de nosotros. Me enojé, He profesor. dicho. Bueno, usted, no, contrólese. Es lo que, después de esta conversación, qué es lo que podemos pensar también? Que no solamente los actores influyen en el desarrollo del individuo, sino que también hay una relación entre sistemas, entre actores del sistema, y cómo esta relación entre estos actores que no son activos, que no son el sujeto en sí, también genera un efecto, es decir, la relación entre la familia y la religión, cómo puede producir un efecto en el desarrollo del niño. ¿Qué puede cambiar en el desarrollo, en el aprendizaje de un niño cuando una familia tiene costumbres religiosas o cuando no? O cuando está cerca de un contexto, donde está en un contexto socioeconómico distinto a otra familia. Entonces, lo que queremos lo que plantea este modelo es que no hay que emitir prejuicios, como dice el profesor, que es un error emitir prejuicios, sino que hay que entender la realidad tal cual es, ¿ya? Y considerar al individuo como una consecuencia de un entramado complejo de variables, de relaciones multidireccional, no solamente unidireccional, sino que multidireccional, ¿ya? Y a partir de esto,
se empieza a ver la posibilidad de analizar el contexto en el que surge el fenómeno. Y acá con el profe yo tengo el placer y la oportunidad de investigar en un grupo de investigación en el que está el profe y la profe Yaque, y nos planteamos investigaciones desde el modelo ecológico. Y esto es súper interesante porque uno a veces puede creer que, no sé, los papás pueden generar o puede estar muy estrechamente relacionado con el desarrollo motriz del niño. Nosotros hemos hecho investigaciones, el último resultado que se arrojó, que fue la semana pasada, si no me equivoco, que encontramos el resultado, era que la percepción del peso de los papás tenía relación con el estado de sobrepeso del niño, pero no así el conocimiento de hábitos como hábitos saludables. El conocimiento de los padres no tenía relación con el estado nutricional del niño. Y por lo tanto nos vamos dando cuenta que en ese contexto en específico en el cual nosotros investigamos, la percepción del peso de los papás sí tenía relación, sí producía un efecto en el estado nutricional del niño, pero no así el conocimiento. Por lo tanto, eso puede haber sido en ese contexto. En otro contexto, y considerando otros individuos con otros anillos concéntricos, los resultados hubiesen sido claramente distintos, o deberían haber sido distintos. Profe, ¿algo que aportar ahí? No, nada, adelante no. Voy. Ya. Ahí a veces no puedo. Ahí sí. Bueno, esto es otra representación gráfica y nos viene a decir lo mismo, que hay relaciones entre microsistemas. Por ejemplo, si nosotros podemos relacionar el salón de clase, la escuela, ¿no es cierto?, el aula, con la familia, estos dos microsistemas de salón de clases, de familia, relacionados componen un mesosistema. Por lo tanto, el mesosistema también viene a ser la relación entre dos o más microsistemas, ¿ya? Y de ahí pasamos al exosistema, al macrosistema, ¿ya? Rosita, y por ¿Dudas? tanto, perdón Rosita, y por tanto, la primera idea, bueno, ustedes no han tenido ninguna práctica todavía, ¿cierto? Ningún acercamiento a un contexto de práctica, pero No. pasa generalmente, o a mí la experiencia me ha ido señalando que a medida que se van acercando a las prácticas docentes, cuando uno se encuentra con ustedes en cualquier momento en el pasillo de la escuela y uno les pregunta, bueno, ¿qué tal la práctica? Hay algunos comentarios o algunas opiniones que dicen, no, el profesor, malísimo. La escuela, malísima. Y otros profesores, y otros en cambio dicen, no, me tocó un profesor mentor excelente. Y por tanto, la primera idea que nos entrega este modelo ecológico es que la emisión o las acciones de un profesor, las acciones de un niño incluso, están determinadas por el contexto. Por tanto, es imposible emitir un juicio sin conocer el propio contexto. Incluso de las escuelas, de este mesosistema general como escuela, o sea, cómo funciona una escuela, por qué la clase de educación física funciona como tal, cuáles son una serie de elementos, muchachos, que nos invitan a analizar con mayor detención y de manera mucho más profunda un contexto y una situación determinada para poder efectivamente decir, bueno, este contexto está en desventaja, tiene ciertos obstáculos, pero así y todo tiene estos elementos que son positivos. Y por tanto, esos elementos, muchachos, vienen determinados por esta influencia de cómo van articulándose estos anillos a partir de este modelo. Rosita. Sí, excelente. Profesora, una consulta. ¿Sí? ¿Un mesosistema se forma con un microsistema y otro mesosistema? ¿O con dos microsistemas? Sí, es la relación entre microsistemas. Yo Eh, entiendo que es dos o más, Sí, profe. dos o más. Sí, y en este Sí. ¿Cuántos caso, cuántos microsistemas hay, profe? Porque solamente siento como que es la familia. no puede ser la familia y el barrio, la familia y el grupo de amigos, se van juntando como Claro. grupos que son progresivos. Y en Porque, este ¿qué caso, pasa? Ya. Sí, perdón, Rosita, y en este lo que caso, pasa es que depende mucho, ¿sí? Ah, no, vale, no, dale, es que pensé que se había quedado callado. dale. Dele usted. No, que en este caso en particular nos dice, bueno, es la conjunción de más de dos microsistemas, pero la característica está, incluso en lo original del modelo, es que es la escuela y la familia. Y cuando hablamos del modelo ecológico en educación, te dice, estos dos forman un mesosistema, pero son unidades básicas que son funcionales del modelo. Porque además piensa bien en que en el modelo de desarrollo el niño pasa directamente de la familia a dónde pasa luego. A la escuela.
a la escuela. ¿Ya? Y por tanto, el rol entre escuela, y hablo del rol no del rol de escuela, no desde lo físico, de lo material, sino que desde el contexto social de la escuela, de todos los actores de la escuela, ¿ya? Van influenciando en este sujeto y en conjunción con la familia. Hay un texto de Christian Beley que dice que, ¿qué hacen? La pregunta es, ¿qué hacen las escuelas para mejorar? Y un estudio longitudinal que habla en un periodo de 10 años, escuelas que estaban muy mal, a punto de desaparecer, y luego en un periodo de 7 a 10 años, me parece, establece, bueno, cuáles fueron las acciones de estas escuelas para poder mejorar. Y una de las acciones en común de todas las escuelas que se investigaron es que abrieron las puertas a la familia. ¿El gran experimento? ¿Sí? El gran experimento, sí. Ah, Pero, sí. perdón, le estoy quitando tiempo. Dele no. No importa, pero lo hacemos todos. Lo que iba a decir, que el microsistema se define, o sea, Uri Grofenbrenner lo define como el entorno más cercano, ¿ya? El que tiene estrecha relación con el sujeto. Eso. Y me sumo a las palabras que dice el profe también, para qué repetir. Sí. De nada, pues. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Comentarios, reflexiones? Para pasar a la relación ya más como con la escuela, con la educación. Todo bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama el autor de...? Uri Bronfenbrenner. ¿Puede escribirlo en el chat, por favor? Sí. Vale. Profe, ¿lo puede escribir usted, que yo tengo la PPT? Ya. Ah, eso. Yo lo Gracias. escribo. Excelente, se agradece. Ya, entonces ahora vamos a ir haciendo más la relación con la educación, con la escuela, y después nos vamos a ir al aula, ¿ya? Entonces, hay ciertos elementos para poder entender la educación desde un paradigma ecológico, ¿ya? Y en este punto hay que entender que el contexto es primordial, entender que la educación se sitúa bajo un contexto sociocultural específico, y ahí podemos retomar lo que hablamos sobre las bases curriculares, sobre los documentos curriculares, y cómo el contexto sociocultural nos va diciendo que debemos educar a las personas con ciertas características. Por lo tanto, también nuestro desempeño en la escuela se va a ver afectado evidentemente por el contexto sociocultural, por este macrosistema, ¿no es cierto?, por esta cultura general. Y también hay que entender ciertas cosas para poder entender la educación bajo un paradigma ecológico. Por ejemplo, entender la educación como práctica social, ¿ya? Entender que tenemos una responsabilidad, ¿ya? Y que se relaciona con los otros círculos que hay, tenemos una responsabilidad como profesores para generar cambios, ¿ya? Entendiendo que el sujeto se sitúa en este modelo como el centro de muchos anillos concéntricos, ¿ya? Aquí tenemos, pucha, yo creo que una responsabilidad tremenda, no solamente para transmitir contenidos, sino que también para poder educar al individuo de manera integral, y acá lo que siempre hablábamos con el profe es que la idea tampoco es quedarse como en el bla bla o en el discurso, sino que intencionar la educación bajo un modelo ecológico con el fin de lograr esta educación integral, que es lo que quizás muchos queremos. Profe, ahí yo creo que usted va a intervenir. Sí, gracias, Rosita. La primera pregunta es, entonces, cuando nosotros decimos, esta idea es súper potente y es súper interesante, cuando les planteamos acá la educación como práctica social, ¿qué implica para ustedes esa idea? A ver, una opinión. Sí, aquí hay que empezar a replantearnos nuestra función como variable que incide en el aprendizaje. Vamos, ¿quién se lanza? Comenten. Y por favor, equivoquémonos nomás, ¿ya? Vamos, sin temor. ¿Qué es entender entonces la educación como una práctica social? Yo creo, profe, que como una de comunicación más bilateral, más que solamente uno entregar información, sino escuchar lo que dicen los alumnos. Ya, perfecto. Abrir como diálogo. Una ¿Ya? relación más simétrica entre profesor y alumnos. Ya, también puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? O sea, o por qué, o qué puede generar. O sea, que cuando es asimétrico genera como un cierto respeto hacia el profesor y quizás cierta distancia, pero cuando es simétrico como que hay más confianza y todo eso. Creo yo que puede ¿Quién ser. habló? Que no veo quién habló. Pablo. Sí, Pablo. Pero Pablo, Pablo, ojo que también en toda relación existen situaciones de poder, Claro, Sí, más adelante claro. de eso. ¿ya? Buena. Y en ese sentido también hay que situarlo también, y cómo se establecen esas relaciones de poder, y ahí, perdón, yo me paré porque me gusta caminar y me apasiona, ¿no? Pero desde esta relación de poder, ¿cómo se establece en esta educación como práctica social a la larga?
Esa es la reflexión. ¿Es un poder autoritario? ¿Es un poder, es un autoritarismo pedagógico? ¿Cómo es? Piensen ustedes que Durkheim, por ejemplo, en Educación y Sociología nos dice lo siguiente, que hay procesos que son educativos desde la escuela y que los diferencia de lo pedagógico. Nosotros no dejamos de educar. Nuestros padres, nuestras madres, independiente de nuestra edad adulta, nos siguen educando. Distinto es que entramos a los procesos pedagógicos en la escuela, que están mucho más estructurados. Pero entonces, por tanto, la educación debe trascender a lo pedagógico. La escuela debe trascender a lo pedagógico. Usted tiene un rol de educador, además. Y la educación es un proceso que se mantiene durante toda la vida. Y cuando nosotros les decimos, bueno, ojo, el profesor no deja de ser profesor aquí o allá, afuera de la universidad, afuera, en el supermercado, en cualquier lugar, es porque tiene un rol permanente como educador y como profesor. Y aquí igual podemos hacer y generar discusión, que se generó cuando pasamos este contenido la otra vez, era cuál es entonces la diferencia entre el rol del educador, del profesor, por ejemplo, en nuestra disciplina, la diferencia con un técnico deportivo. ¿Dónde está esa diferencia? Porque debe haber una diferencia. ¿En qué nos diferenciamos de los técnicos deportivos? Yo, no sé si me escucho. Súper bien. Sí, súper. Que nosotros tenemos el tema, o sea, estamos muy encargados del tema de la pedagogía. Por algo es pedagogía en educación física. ¿Ya? En cambio, yo creo que la carrera de ellos, obviamente, como dice su nombre, es más técnica. Quizás no tienen la pedagogía para explicar como nosotros, o no están lo suficientemente preparados como nosotros al momento de enseñar. ¿Sí? Yo creo que apunta también al público. La Como, audiencia, claro. sí, que los técnicos deportivos están enfocados solamente en gente que ya más adulta que quiere entrenar, y nosotros podemos, o sea, enseñar la educación física desde niños hasta grandes. Yo aparte del público, ¿se escucha, cierto? ¿Sí, bien? Sí. Soy Franco por si acaso, ¿cierto? Ya, sí, es que no veo mucho. Igual creo que tiene que ver con la persecución de objetivos. Por ejemplo, o sea, en sí, ya en la práctica, nosotros en un colegio, por ejemplo, tenemos una cantidad de objetivos que cumplir, un programa, ¿cierto? Un plan que persigue objetivos quizás no tanto de rendimiento, bueno, lamentablemente quizás muchos años sí lo hacía así, pero yo creo que los que estamos aquí presentes entendemos la educación física desde una parte más multidimensional, ya que entiende al sujeto como de esta forma, de esta mirada ecológica, que lo entiende en un contexto, y el técnico deportivo lo entiende más como de una forma, no quiero decir instrumental, como el cuerpo como un instrumento, pero creo que es como la palabra que más correcta aplica en este momento. O sea, mi cliente tiene un objetivo determinado y yo lo voy a ayudar en ese objetivo como, con su cuerpo como un instrumento. En cambio, nosotros tenemos otra visión donde los chicos no tienen un objetivo ellos, nosotros tenemos un objetivo con y para ellos en su aprendizaje, que es que se desarrollen como sujetos en la sociedad. Yo creo que esa idea es bastante potente porque alarga también cuando visualizamos que la educación como una práctica social, desde el rol de la escuela y desde el rol del profesor, es que nuestro rol, independiente de la disciplina, va más allá de que el niño pueda lograr algún objetivo motriz, o sea, que si lo logra, mucho mejor, y que si es mediante el cuerpo y el movimiento, mejor todavía. Pero ¿qué pasa con los otros elementos? ¿Qué es vivir en sociedad? Eso, y yo iba a decir lo mismo, Dale. agarrarme de lo último. Dale. ¿Qué es enseñar a los estudiantes, a los alumnos, a desarrollarse para que vivan o convivan en la sociedad? ¿O qué es lo que nos hace vivir en una sociedad? Por tanto, la otra pregunta, y llévensela para la casa, esta va a seguir avanzando, es ¿qué tan importante es realizar una posición invertida? ¿Qué aprendizaje tiene eso para la vida? Puede tener mucho aprendizaje, pero un tanto está en la intención que tiene el profesor para educar como práctica social por medio de esa destreza. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo logramos eso? Y por tanto, el rol del profesor en esta lógica tiene una alta demanda cognitiva también. Porque si se dan cuenta, sobre todo desde la educación física, nuestros medios o nuestro fin son distintos a los de otro profesor. La pregunta es, ¿cómo yo desde la educación física puedo enseñar desde la ciudad a vivir en ciudadanía, a vivir en convivencia? ¿Cómo puedo, a partir de una clase de educación física, enseñar democracia, vivir democráticamente?
Y por tanto, la educación física va más allá de correr, va más allá de generar una posición invertida, de las fases, etcétera. Son sumamente importantes para nosotros. Pero lo importante es cómo entendemos esos elementos también que contribuyen a la educación como práctica social. Y por eso viene la otra lógica también, esta pretensión, la intención, el afán y el anhelo de querer cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso está en ustedes también. Y ahí está Intención. eso, la intención, la pregunta constante, la palabra precisa, como dijo Silvio Rodríguez por ahí, pero además también en esta lógica de cuestionarse siempre. ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos generar cambio? O sea, ¿con qué intención vamos a poder lograr ese cambio? Son todas estas preguntas que este modelo igual nos plantea, ¿ya? Que por su teoría nos hace replantearnos muchas cosas y comprender el fenómeno desde muchas aristas, por así decirlo. Estos autores, el 2014, presentan como una especie de características o principios del paradigma ecológico aterrizado a la educación, ¿ya? Y tiene que ver con generar con la interdependencia, con una retroalimentación permanente, con generar cooperación, estableciendo vínculos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al final, quiero partir como por lo último, es entender la diversidad del contexto, ¿ya? Entender la diversidad del contexto y educar desde esa diversidad y para esa diversidad, entender que somos individuos todos distintos, que tenemos muchos anillos concéntricos y que por lo tanto nuestro desarrollo se va a ir influenciado por diversas relaciones. Y yo no soy igual, yo no aprendo de la misma forma que aprende el profe, yo no enseño de la misma forma que enseña el profe, ¿ya? Yo no aprendo o yo no comprendo ciertas cosas, las instrucciones, no sé, que por ejemplo que el Camilo, ¿ya? Todos somos distintos y por lo tanto lo que plantea el paradigma ecológico en la educación es que hay que considerarnos como individuos más que como un grupo de personas. ¿Ya? Eso. Y también plantea que los vínculos, es decir, los anillos concéntricos se relacionan entre sí y ahí se genera esta interdependencia entre los actores de todo mi entorno y que esta interdependencia, ya sea directa o indirecta, ¿no es cierto?, va a influir y va a generar un efecto en el desarrollo evolutivo del humano, específicamente en su aprendizaje, ya enfocándolo en la educación. Entonces, por lo tanto, lo que dice el punto 2 es que debe haber una retroalimentación constante, cíclica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que somos un contexto súper cambiante y por lo tanto general, siempre debe haber una como actualización del conocimiento y una retroalimentación, ¿ya? Y evidentemente que hay que llevarlo al ámbito de la educación, o sea, evidentemente hay que ir retroalimentando todo lo que hacemos como profesores para entender cómo va cambiando el sujeto en función de las relaciones que tiene de todos sus anillos concéntricos, ¿ya? Y por lo tanto vamos estableciendo vínculos de tipos cooperativos, ¿no es cierto?, entre los actores y entre los anillos concéntricos de este modelo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sigo? Sí, sí que no, sí. Ya. ¿Dudas, consultas hasta ahí? O reflexiones, un pensamiento. Claro. Experiencias, opiniones, ejemplos. Ya. El silencio torna. Espero que estén reflexionando en silencio. Ahora, ya entendimos un poco lo que era el paradigma ecológico. Ustedes pueden hacer sus lecturas complementarias por afuera. Tenemos una lectura también preparada para el día de hoy relacionada con la próxima clase, pero nos vamos a ir enfocando un poco más al aula y a la escuela. Estos autores que definieron en un principio el paradigma ecológico también definen lo que es la escuela relacionándola con la teoría ecológica y entienden la escuela como un ecosistema social, como una realidad compleja, ¿no es cierto?, en donde se relacionan distintos elementos, desde la dirección, ¿no es cierto?, el ambiente, la población de la escuela, y que estos elementos y estas relaciones de los elementos configuran a la escuela como tal. Por lo tanto, la escuela también pasa a ser un complejo como de relaciones de elementos, y por lo tanto el aula en específico, y haciendo un poco más como la bajada al aula, el aula viene a ser, como dice ahí, el contexto inmediato del proceso, es el momento más cercano, y acá es lo que podemos retomar con quien preguntaba sobre si el microsistema era solamente la escuela o la familia, pero sí es como decía el profe, que de la familia pasamos a la escuela al tiro, por lo tanto sí, el aula viene a ser un contexto inmediato, súper cercano,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo este modelo ecológico, bajo este paradigma y forma de entender la realidad desde la ecología, ¿ya? Por lo tanto, el aula también se ve condicionado, igual que la escuela, por diferentes relaciones, ya sea directas o indirectas, la cultura, las políticas, la familia, o la relación entre la familia, la cultura, etc. ¿Ya? Y acá viene un poco más la discusión. Voy a dejar ahí el título antes de pasar a las diapos, que es lo que podíamos retomar la discusión anterior. ¿Qué esperamos de la escuela entonces? ¿Qué función tiene la escuela o qué rol tiene la escuela bajo este paradigma ecológico? Abro, ¿cómo se llama? Discusión. Yo creo que lo que se espera es que los alumnos, como cada uno tiene relaciones distintas en su microsistema, e intentar darle una atención como especializada a cada alumno, pero o sea, esperar que todos entiendan, pero también respetando cada situación propia de cada alumno, que es algo difícil, yo encuentro. Sí. Súper complejo desde el rol del profe. Imagínense un niño de 6 años que usted le quiere enseñar alguna, o 7, 8 años, donde le quiere enseñar alguna destreza. Pero ese niño también, por condiciones que seguramente no conocemos, no la logra ejecutar. No hemos preguntado también qué nivel de estimulación tiene, cuáles son las condiciones de la familia, cuáles son las condiciones de vivienda, cuáles son estas condiciones que son intrafamiliares que van interfiriendo también en que el niño pueda o no lograr el objetivo que nosotros queremos. Y ahí a lo mejor lo vamos a relacionar más adelante con un tema que vamos a ver en semanas siguientes, que tiene que ver cómo estos dispositivos de control a distinto nivel nos han tratado de, o nos están tratando, o nos estandarizan, y nos van homogeneizando. Y cómo muchas veces desde la educación física nosotros queremos estandarizar también con respecto al logro de una destreza en el contexto de escuela. Estoy hablando desde el rol del niño, pero también me posiciono desde el rol del profe, que debe tener la capacidad y la cantidad de herramientas o de recursos, suficientes para poder atender a toda esta diversidad de niños. ¿Cuánto es el promedio de niños por sala? Para allá iba. Me quitó las palabras de la boca. 35, ¿cierto? 30, 40, claro. Claro. Imagínense ustedes que en la Junji, actualmente, hace un tiempo con estos jardines meta, estaban el cupo por sala, era de 28 niños, y lo estaban sacando por metro cuadrado. Luego de eso, la política te dice, bueno, y eso era un número estándar para estos jardines meta, y luego lo aumentaron a 32 niños por sala. Y cómo ese nivel de influencia desde la política llegó al aula y te va modificando también los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí. Y todo lo que tenemos que tener en consideración. O sea, si ya calculamos ese número por curso, o sea, ¿cuántos sujetos tenemos que considerar? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas relaciones tenemos que considerar para poder diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que estimule el desarrollo del niño? O sea, es una pega muy valiosa. Es brígida la pega, sí. Fíjense ustedes, chiquillos, que generalmente hay dos conceptos o un concepto más bien que siempre sale, que es el famoso capital cultural. ¿Cierto? ¿Qué es el capital cultural? ¿Quién ha escuchado ese concepto? Yo lo he escuchado, pero no sé. Ya, pero Camilo, asocia una idea asociada al capital cultural. Capital cultural es como... no sabría explicarlo. Como lo que la cultura puede entregar para... Como una base, como para poder empezar a hacer ciertas cosas. Sí, algunos lo definen como esa mochilita que cada uno de nosotros carga. tiene base de formación. ¿Ya? Y acá lo voy a asociar con lo siguiente. Fíjense ustedes, en la escuela o en la familia, nuestros padres hicieron en el microsistema, este rol de relaciones. Nuestras madres, y promedio en Chile hoy en día son 2 hermanos, 3 hermanos en cada familia, 3 hijos, 2 hijos, 3 hijos por familia. O sea, la red de un papá tiene 4 nodos, 4 líneas de conexión, ¿cierto? Grafíquenlo en sus mentes. Pero Genere anillos. pero con líneas, solo con flechas. El papá acá, la mamá, el hijo 1, el 2, el 3, listo, nada más. Pero imagínense el profesor, cuando llega a una sala con 35 niños, tiene el profesor acá al centro,
el estudiante el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 35. Y por cada niño viene un papá y una mamá, o sea, tiene un nodo, un nodo, un nodo, un nodo. Por tanto, cuando hablamos de capital cultural nos referimos a aquellos elementos que están definidos por el nivel educativo del padre, las oportunidades de desarrollo del padre o de la madre. Pero cuando hablamos del capital social, nos referimos a esos nodos de interacción que tiene una persona y por tanto nuestro alcance en el capital social que podamos proveer también a estos niños es inmenso. Y la pregunta es entonces, ¿qué se espera de la escuela? Pero además también, ¿qué se espera de nosotros los profesores? Con esa gráfica. Como agentes, como rol Eso. influyente. Sí, aquí hay tres como objetivos, quizás podría ser así, o más bien como la respuesta a esta pregunta, ¿qué esperamos de la escuela? Y aquí podemos discutir mucho, entonces es más bien para una reflexión personal, como ustedes como profesores. Más adelante vamos a tener más espacios de discusión, pero que yo por lo menos personalmente no me quedaría con enseñar solamente a que el niño haga algo, sino más bien creo que es más importante que el niño aprenda a sentir, aprenda a valorar lo que le enseño. Ya, por lo menos para mí eso es como lo que entiendo yo, que es lo que yo esperaría de la escuela. Más que entiendo la escuela más que como un lugar donde se transmiten conocimientos, donde se transmiten contenidos, sino que la escuela, siendo un microsistema, siendo como un lugar muy cercano al desarrollo del ser humano, creo que debe ser un espacio en donde se deba más bien a enseñar a hacer, a convivir, más que a hacer. No restándole importancia al saber hacer, no restándole importancia al saber las cosas, pero sí otorgándole quizás mucha más necesidad hoy en día al saber ser, al saber convivir. Eso es lo que pienso yo. Tengo una pregunta. ¿Se podría decir que es como que se espera que la escuela sea como una segunda familia? ¿Se podría decir? ¿O está mal empleado el concepto? No, yo diría, Benjamín, que es una declaración de buenas intenciones, ¿ya? Sí. Ahora Ahí, la pregunta es, entonces, ¿en qué manera la familia y la escuela se comprometen en su rol formativo y educativo, más bien? Usted como profesor nunca va a poder reemplazar una familia. Y la red de relaciones es como, en algunas situaciones, claro, yo he conocido algunos casos, pero son extremos, ¿ya? Y ahí los podemos discutir más adelante. Pero la pregunta está también, entonces, en función de lo que decía Rosita, desde su misión como profesora. ¿Qué espero yo de la escuela? ¿Qué espero yo como profesor? Piensen ustedes que luego no van a ser solamente profesores, van a ser apoderados también. ¿Qué esperan de la escuela? Si hoy en día, y acá me quiero ir al macrosistema, hoy día yo tengo una situación, claro, y efectivamente yo creo mucho en lo que dice Rosita, que la escuela nos enseña a nuestros niños a aprender a convivir, a aprender a vivir en sociedad, etc. Pero yo hoy día tengo un hijo a punto de cumplir 4 años, y yo quiero que logre todo eso, pero además también tengo un sistema que me obliga a competir. Y por tanto, inconscientemente, yo hoy día lo tengo en el jardín, y después ya me despabilé y me golpeé un cabezazo en la pared, y dije, bueno, y la preocupación fue, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora cuando lo tenga que postular a colegio? ¿Se dan cuenta, no? Cuando lo tenga que postular, y con todas mis creencias, pero luego cuando me toca a mí, también lamentablemente uno entra en el sistema. Sí, po. Y ahora vengo también en la lógica a plantear lo siguiente, ¿qué pasa con las oportunidades? Por eso los procesos educativos y la calidad de los profesores tenemos que tener la más alta calidad, porque es la única forma de disminuir la brecha. Donde yo algún día no tenga la preocupación de que mi hijo tenga que postular a los 4 años a una escuela para recibir una buena educación. O la constante presión de competir. O la constante presión de competir, Es natural. cuando el ingreso a la universidad sea una elección de oportunidades, no una elección porque tuviste una mejor trayectoria educativa o mejores oportunidades. Bajo mi humilde perspectiva. Qué humilde. ¿Ya? Piensen en eso. Sí. Quédense pensando un poco en el rol que tienen ustedes como profesores. Y en el ámbito deportivo también, o sea, cómo yo puedo generar oportunidades de desarrollo motriz también para mis estudiantes, cuando en otras escuelas tienen 2 horas, 3 horas de educación física y tienen esta alimentación también que los provee el Estado, que seguramente no es la más adecuada.
en horarios que seguramente no son los más adecuados. Hemos conocido experiencias de escuela donde niños el único alimento que tienen al día son los alimentos que reciben en las escuelas. Con esos niños y niñas, ¿cómo puedo yo desde mi rol de docente, conociendo ese sistema, ese microsistema, puedo contribuir a disminuir la brecha? Esa es la pregunta. Profesora, por favor. Pero está súper bien. No. Bueno, lo que explicó el profe sirvió para explicar eso, desde el ejemplo. Cómo él se va relacionando como actor, como padre, ¿no es cierto? Se va relacionando con la escuela, cómo se ve definido también su actor, o sea, su rol como papá, pero también, como decía él, como ser competitivo en este sistema, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen de acá es como un zoom de esto. ¿Ya? Esto es otra representación gráfica que plantea Tejada, ¿ya? Ustedes lo van a poder ver mejor en la lectura que está en el sílabus que está en el aula, y plantea esta imagen y la especifica, o sea, queda como mucho más ordenado, creo yo. Yo por lo menos me ordené mucho con esta imagen. Entonces tenemos al alumno en el centro, y tenemos a la familia y a la escuela como microsistemas los más cercanos, o los más directos, en estrecha relación, y que generan este mesosistema, ¿no es cierto?, entre la relación entre escuela y familia. Y nos ampliamos a el exosistema, que tiene que ver con las políticas económicas, con las condiciones laborales, con la situación social en general el escolar, ¿ya? Y el macrosistema viene a ser, como decíamos anteriormente, las costumbres, las leyes, los sistemas de valores, ¿no es cierto?, las normas de convivencia, etc. ¿Ya? Ahora, pasamos a algo que es mucho más específico, nos vamos a ir un poco más al aula, y me gustaría que empezáramos a ir un poco más a la práctica, por así decirlo, mentalmente, y poder responder a esta pregunta, que es cómo podemos concretar estas relaciones que hablábamos, que muchos decían que tenía que ser recíproca, ¿no es cierto?, que tenía que haber comunicación entre el profe y el alumno. ¿Cómo podemos concretar esta relación recíproca entre profe-alumno? Nosotros poniéndonos en el rol de profe, evidentemente. ¿Cómo se imaginan que se puede concretar esta relación? ¿O cómo podemos impactar al estudiante? ¿Cuál es el efecto que podemos tener como profe en el estudiante? Hacerlo ver que un profesor también es como una persona. Siento yo que como mostrándole al estudiante que uno también tiene como sentimientos, que también como tiene un cierto contexto y viene de cierta, con ciertas problemáticas, ¿cachai? Y que uno no es como una máquina, sino como tratar de ponerse como al mismo nivel, entre comillas, con el estudiante para que él se sienta como representado como con el profesor, para que sea como más, no sé, más significativo como lo que yo le presento, en verdad, creo yo. Sí, eso, el componente afectivo emocional es súper importante, el acercamiento que tengamos nosotros con los estudiantes. Entender, por ejemplo, si un día un estudiante llega un poco bajoneado, poder acercarnos, poder conversar con él, entender y comprender su propio contexto familiar, poder conocer un poco su relación intrafamiliar que tiene en la casa, nos va a permitir, evidentemente, establecer una relación recíproca, ¿no es cierto?, y poder comunicarnos con él y así entender muchas cosas. A veces uno puede prejuzgar muchas características de los estudiantes y decir, no, este estudiante es malo. Entonces vayamos quitándonos eso de lo malo a lo bueno y vayamos diciendo, este estudiante presenta ciertas relaciones en su casa, presenta cierto contexto familiar, cierto contexto cultural que lo hace ser tal, de tal forma. ¿Ya? En el texto que está preparado para la clase del día de hoy, se plantea, ¿no es cierto?, más específicamente cómo poder concretar esta relación entre profe-estudiante bajo un modelo ecológico. Pero, ¿Profe? perdón, Rosita, me quedé pensando un poco lo que plantea Camilo. Igual ¿Sí? es complejo. Po. Súper. Igual es complejo porque Sí, uno como profesor llega con una serie de prejuicios y preconcepciones, incluso Sí, en la universidad. O sea, imagínense cuando usted va a llegar a un colegio, que nos ha pasado y dicen, oye, pero ese curso es súper conflictivo. Tú ni siquiera estás entrando a una sala de clase sí, y te dicen que el curso es conflictivo. Sí. ¿Ya? Y uno, ¿qué hace inmediatamente? Uno se predispone. O cuando dicen, no, este cabro, no sé, que no pesca nada. Lo claro. típico, a mí me ha pasado mucho en la práctica.
Y por tanto, esos elementos, muchachos, tienen que ver que no se aprenden al azar, no se van a aprender inmediatamente, sino que las experiencias a ustedes les va a dar mucho de estos elementos. ¿Ya? El trabajo, piensen ustedes que nosotros, por ende, trabajamos con personas y cada una de las personas son diversas y por tanto la pega del profesor es muy relativa. Nunca va a ser absoluta, incluso cuando ustedes le digan, oye, pero si las quemadas me funcionó con un paralelo o con un grupo, un curso, un quinto básico, pero con el quinto B no me resultó nada. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que no es no entender la diversidad de la sala de clases. ¿Ya? Pero ahora Y ahora sobre todo, perdón, profe, Dale. ahora sobre todo, en este espacio virtual en el que a veces no nos podemos ni ver, yo encuentro que se hace mucho más complejo. Los que hicimos la práctica online, yo hice la práctica online, y súper complejo porque uno, o sea, teníamos que estar adivinando más o menos el contexto del estudiante, uno no sabe, si ya uno físicamente no sabe lo que pasa, virtualmente a través de una pantalla, se hace mucho más complejo aún y mucho más desafiante poder atender a la diversidad, atender a la diferencia de cada persona. Eso quería decir. Y imagínense usted, uno generalmente llega acá y uno siempre dice, pucha, ojalá cada uno de ustedes se pudiera mostrar la pantalla y todo el tema, pero yo hace rato ya dejé, lo planteo siempre en la Sí. primera clase, segunda clase, como para asociar nombres con rostros. Después ya no lo hago porque luego fui entendiendo que no todos tenemos la misma cantidad de gigas, no, a lo mejor no todos quieren mostrar su espacio íntimo, ¿cierto? Cercano. Tengo problemas de conectividad, yo no sé si alguno de ustedes está conectado arriba del techo como las personas en el sur que han mostrado, y por tanto es súper complejo, o sea, la pega del profesor, entendiendo esta red de... Yo no creo que se desanimen, ojo, no creo que se desanimen y que acá después aumente la deserción de la carga por esta clase. Solamente quiero que ustedes entiendan que llegar y ser profesor no es llegar, la pega no es llegar a la clase y hacer la clase y listo. No es llegar y hacer un circuito. No es llegar y plantear un circuito, no es llegar y plantear un recorrido, no es llegar y plantear y emitir un juicio, no es nuestra pega es muy compleja, muy enriquecedora, pero muy compleja. Pero muy bonita. Y son elementos que hay que variables que hay que considerar constantemente. Y bueno, si una clase no salió buena, bueno, por algo será, pero eso tampoco me da a desanimar. Si una clase me salió buena, tampoco quiere decir que la semana siguiente sea igual de espectacular. Porque hay factores que influyen día a día y uno a la larga ve a los niños y jóvenes en el colegio 8 horas, 10 horas, con suerte, diarias, 8 horas seguramente. ¿Ya? Profesora, por favor. Gracias. Lo que presenta esta diapo es intentar, bueno, si se dan cuenta, hay muchas preguntas que hacerse para la reflexión sobre todo, que pueden tomar mucho tiempo de responder y la respuesta puede ir cambiando durante el tiempo, que ya entendemos que somos personas cambiantes en contextos cambiantes y nos vamos dando cuenta cómo hay elementos que interfieren en nuestro desempeño como profesor ahora. Como profesor, como variable que va a influir en el desempeño del estudiante, como variable que va a influir en el aprendizaje específicamente del estudiante. Y acá podemos retomar lo que decíamos de los documentos curriculares. En un momento, el exosistema, las condiciones laborales, por ejemplo, o sea, perdón, en el macrosistema, que son el currículum, ¿no es cierto?, las leyes, antiguamente nos vamos, en unidades, cuando vayamos a ver el currículum, antiguamente había un marco curricular. Y este marco curricular lo que decía es que planteaba contenidos mínimos obligatorios. Ya entonces los estudiantes que tenían que hacer era aprender contenidos. Y entonces el macrosistema, evidentemente, me iba a definir a mí como profesora y me iba a decir, profesora Rosita, usted tiene que enseñar el contenido de básquetbol. Y yo, evidentemente, mi desempeño se iba a definir. ¿Por qué? Porque yo tenía que enseñar el contenido de básquetbol. ¿Qué pasa ahora? Mi desempeño cambia. ¿Por qué? Porque ahora el macrosistema lo que me dice es que hay una base curricular que me plantea objetivos de aprendizaje. Me dice, profesor Rosita, usted tiene que lograr este objetivo, desarrollar habilidades motrices, pero el medio véalo usted. Y por lo tanto, mi desempeño se ve, evidentemente, que no solamente afectado, sino que también cambia, ¿ya? Así también con el exosistema, un poco más, en este anillo, un poco más chiquitito. Las condiciones laborales. Ahora, ¿cómo vemos que desde el año pasado a este año hubo un cambio trascendental? Las condiciones laborales desde el año pasado eran totalmente distintas, o sea, partiendo porque la condición y el espacio de trabajo era físico. La condición laboral hoy en día pasa a ser virtual, pasa a estar muy ligada o dependiente del Internet, de mi situación económica para poder acceder al Internet. Por lo tanto,
Si se van dando cuenta, no solamente los niveles influyen directamente en el estudiante, sino que también en otros actores como nosotros, el profesor, y de ahí pasa a influir directamente al estudiante. ¿Ya? Ahí retomé todo lo que expliqué, lo iba a explicar con esta imagen. Pero no importa. Ahora, específicamente, ¿qué debe considerar en estos últimos 5 minutos? ¿Qué debe considerar el profesor para generar, ¿no es cierto?, un impacto óptimo, para poder generar un mayor nivel de aprendizaje, un mayor aprendizaje, ¿no es cierto?, en los estudiantes? Y estas respuestas que salen aquí, estas cuatro elementos que tiene que considerar el profesor, ustedes los van a profundizar mucho más con la lectura, ¿ya? Según esa lectura, según ese posicionamiento, el profesor no solamente debe considerar, como ya entendimos, las diferencias individuales, sino que también, como yo planteaba en un ejemplo, entender qué está pasando en la familia internamente del individuo, de mis 35 individuos. Considerar también la posición afectiva que tiene el individuo, cómo llega día a día. Si está llegando bajoneado es porque algo está pasando internamente en su familia, porque algo está pasando con sus compañeros, porque algo está pasando en su barrio, ¿ya? Todas esas circunstancias, todas esas características, el profesor tiene que meterlas como en esta cajita de microsistema familiar y considerarlas en el proceso de diseño y planificación de las clases. ¿Profe? Sí, yo creo que no sé si le parece, profesora, para la reflexión, para que partamos con eso la próxima semana. Sí, de hecho eso iba a hacer. Ya. Pero no. ¿Voy yo? Sí, no, iba a plantear que como ya quedan 5 minutitos, Sí. o 3 minutos en realidad, para ir cerrando hoy día, y me gustaría no implementar, sino trato de hacer esto todos los años, es preguntarles hoy día, bueno, ¿qué aprendieron? Si es que aprendieron algo, si no aprendieron, da lo mismo, pero ¿qué les quedó? ¿Qué aprendieron? ¿O no aprendieron nada? Claro. Siento que Importante el contexto. Ya, gracias, Benjamín. eso, ¿Qué más? habían cosas que, por ejemplo, yo ya las tenía como un poco más o menos visualizadas, que como eran como más o menos como los aspectos que influían en una clase, por ejemplo, todo eso de los temas familiares, económicos, pero con esta clase me queda como más claro que más claro eso, como que me confirman un poco algo que yo ya tenía como más o menos visualizado. Perfecto. Ignacia, ¿usted iba a señalar algo? Sí, era muy parecido a lo del Camilo, que bueno, todo lo del contexto en el que uno se desarrolla, las experiencias que uno vive también, o que cada niño vive, son súper importantes también, y uno no tiene que solo llegar al aula y dictar su clase, o nosotros, no sé, en la multicancha y dictar la clase, sino que también adentrarse un poco más y preocuparse por sus alumnos. Y también me quedó muy claro la difícil tarea que tenemos como futuros profesores. No como futuros, como profesores ya se están formando. Bueno, sí. Somos todos. Profesores en formación. Información, ya, profesora, por favor. Profe, tengo una duda. Dígame. Es que no sé si a todos les pasaba, pero yo cuando iba al colegio, en todos los años, mi profe jefe, o tutor, como le quieran decir, nos llamaba a todo el curso a entrevistas personales con el apoderado. En el caso de nosotros, como que después vamos a estar trabajando en colegio, sería bueno nosotros como pedirle esa entrevista al profesor tutor para conocer la realidad de los alumnos, o nosotros mismos hacer una especie de entrevista para Bueno, conocer más personal la realidad de cada... mira, va a depender de muchas cosas, porque a la larga cada escuela es una realidad distinta. Cada escuela se rige por reglamentos y proyectos educativos distintos y por procedimientos de convivencia diferentes. Y por tanto, nuevamente volvemos a la lógica de que hay un contexto mayor que va a determinar tu acción. Yo lo que sí le podría decir, y que sí puede estar en manos de nosotros, es que la vinculación con nuestros estudiantes en cualquier nivel, en cualquier momento, es fundamental. Incluso el otro día estaba leyendo un libro, no recuerdo cuál en este momento, pero estaba leyendo y señalaba que efectivamente cosas tan básicas como saberse el nombre de los estudiantes con los que uno participa ya le da un sentido de identidad y de pertenencia a un niño.
sea, cuando vas pasando al lado de alguien y te dice hola, vas pasando al lado de alguien, un niño en el colegio, y le dices, hola Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tal cosa? Hay un nivel de vinculación distinto. Y esos elementos inmediatamente te hacen tener aliados en el contexto. ¿Ya? Sí, A mí esto me pasaba a mí un poco con lo que dice Camilo. Yo solo intuía hace mucho tiempo, ¿cierto? Lo venía practicando en el tiempo, lo vengo practicando, pero no había encontrado algo formal que me confirmara efectivamente que estoy en el camino correcto. Cosas tan básicas como esa, Benjamín, que para uno pueden ser básicas. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna idea, chiquillo? ¿Reflexión? ¿Algún comentario de la clase? Sí, eso, sugerencia, comentario. Yo al ser breve que lo que aprendí, o como tarea que me propuse, es liberarme de mis prejuicios. Yo creo que es como algo que es difícil, pero hay que trabajar en eso si quiero desempeñarme como profe. De todo tipo de prejuicios. Yo creo que, no quiero hablar por el resto, hablo por mí, pero uno tiene muchos prejuicios, excesivos, de todo. Y si bien no son aprendidos, son inculcados, son culturales, no debería por qué escudarme en la idea de que algo cultural es algo correcto. Siento que muchas veces uno se defiende diciendo, oye, pero si esto es así, y siempre ha sido así. Bueno, qué pena, no podemos seguir con patrones, con conductas que no corresponden, y siento que en general somos súper prejuiciosos, incluso con niños. De repente me topo un niño en la calle o veo una mamá con un niño que mira ese niñito no sé qué, si ni lo conozco, no tengo idea de cómo se llama ni cómo se llama su mamá, y yo estoy hablando de un niñito en la calle. Entonces, si voy a ser profe, no voy a poder darme el lujo de tener ese tipo de juicio sobre niños. Voy a trabajar con niños. Gracias. Bien ahí. Constanza Súper. decía que no hay que dar Eso. nada por obvio, decía en el chat, y efectivamente. Yo también Eso es lo que plantea este modelo. también me Profe. adhiero a lo que plantea Constanza. Sí, igual. Yo encuentro que esta clase ayudó igual como para ordenar, porque yo creo que todos tenían como ciertas nociones de la historia individual de cada alumno y cómo afectaba, pero en los círculos como que ayudó a ordenar la idea y organizarlo como sistema. Yo creo que eso rescaté de la clase, que como que ordenó harto, Útil. sí, útil. Claro. Sí, chicos y chicas. Está en el sílabus y en el aula también, está el documento que está como lectura complementaria para la clase del día de hoy. La idea es que lo revisen porque especifica mucho más detalladamente cómo lo que tiene que considerar el profesor, que lo vamos a retomar la clase siguiente. Entonces, ideal sería que ustedes leyeran el documento y pudieran hacer como una especie de resumen para poder complementar el contenido de la clase siguiente. Ese que dice lectura complementaria 14 de agosto. Sí, Exactamente. de Tejada, me parece que es el texto. Sí, de Tejada. ¿Ya? Yo como les digo, para ir cerrando ya también, esta semana va a estar todo el material, ¿ya? Así que para que puedan ahí descargarlo y leerlo y ver también cuáles son las orientaciones de la asignatura, ¿ya? Profe, ¿Sí? recuerde subir la clase para poder verla de nuevo. La clase del miércoles la subí en la tarde, ojo. Ay, de verdad, es que yo hoy día me metí y no la encontré, yo estaba... Tienes que suscribirte al canal. Sí, mira, cambié el aula y hay dos pestañas grandes que dice clase grabada tanto, clase grabada tanto. Ya. No, pero Ya, si yo profe. cuando digo algo, lo cumplo. El profe sube rápido los documentos y las cosas, en verdad. ¿No? Si Ya, yo les gracias, YouTube. profe.